Amén, Dios le bendiga, yo soy el hermano Julián González. Dios le bendiga, mi nombre es Modesta Conde. Yo soy de México, de Puebla, México. Soy también de Puebla, México, conocido como una región llamada Atlisco. Sí, yo tengo, por la gracia de Dios, yo en la vida, pues, todavía tengo un hermano que está también en este hermoso país, en Wisconsin. Mis padres tuvieron pues 4 hijos, de ellos somos 3 hermanos, uno fallecido y la mayor también, a mujer que fue la primera hija. Nosotros de familia somos 9, 5 varones y 4 mujeres. Y la gracia del Señor ha sido sobre mi familia allá en México, que le sirven al Señor y se congregan en México, que es una hermana y 2 hermanos, mi madre y los nietos. Tenemos 32, por la misericordia de Dios, vamos a cumplir 32 en este abril. Y casados por la gracia de Dios, casados por lo civil 32 y 30 por la mano de Dios, pues por la iglesia. Y nosotros nos hemos conocido pues aquí también. La gracia del Señor ha sido sobre nosotros y tenemos 3 hermosos hijos, un varón y 2 mujercitas. A ella la conocí en cierta ocasión cuando recién llegué. De hecho, ingresé a este país en el 1989, un diciembre, y como a los 9 meses mi tío debía enviar un paquete al país, y entonces él me dijo, acompáñame a cierto lugar, que yo tengo un amigo que me va a llevar la paquetería, y lo acompaño para que mi tío pues no se sintiera mal. Lo acompaño y lo que resulta, el amigo de mi tío que le iba a llevar el paquete a México, gloria al Señor, resulta que era el tío de ella, pero yo no lo conocía, ni ella ni a él, y la primera vez que la vi pues dije, oye, como que hay algo bueno aquí. Yo lo conocí, aunque él dice que ya me había visto, pero yo no lo había visto, aunque pasa enfrente de nosotros, pero yo no lo había visto. Su prima de él vivía con nosotros en un apartamento que en ese tiempo era rentado en Brooklyn por 5 mujeres solteras. Vivíamos ahí y él vino a visitar a su prima, y ahí es que él me llamó ya un poco la atención, pero no era el flechazo así, digamos, directo, pero ya me llamó la atención y le pregunté a su prima que quién era él, y me dijo mi primo, y él siguió visitando a la prima, y es que así nosotros empezamos a tratarnos. ¿Qué le digo? Sí, me llamó la atención y empezamos a tratarnos hasta el día de hoy. Todavía seguimos juntos y la gloria sea para el Señor. La primera vez que yo me doy cuenta que puedo acercarme a ella, pues por medio de una prima, cuando ella se va del tío, se independiza, quiere ser independiente, pues ella renta como cabecera un apartamento, y ahí pues con otras 4 amigas, y de esas 4 amigas pues viene a ser una de mis primas, que recién ella pues la trae del país, de nuestro país, para este hermoso país, para progresar, gloria a Jesús. Pero como mi prima tampoco pues la podía ver, porque era un distanciamiento de 45 minutos a 1 hora y media de viaje, pues era un poco complicado. Pero cuando Dios, pues, si no le tiene en ese momento, cuando Dios tiene su plan, pues su plan es perfecto, porque yo venía a este país para hacer dinero y regresarme luego. Pero cuando yo la miro y yo dije, bueno, al fin se me hizo, porque cuando yo la vi la primera vez, ya había pasado el tiempo en la casa del tío, pues no me puso nunca atención, pero me gustó y sentí algo. Entonces, cuando yo veo es el momento preciso de acercarme a ella, pues me acerco más a mi prima que estaba viviendo con ella, y esa fue la forma de acercarse más a ella.
Es un aproximado de como de 1 año a 1 año y medio que nosotros nos tratábamos. Bueno, él ya fue más frecuente las visitas, ya que esa era la única forma que podíamos vernos. Visitaba más según a la prima, pero me venía a ver a mí. Y a veces, no muy constante, también íbamos a visitarlo donde él vivía, pero yo no iba sola, iba con la prima y mi hermana. Íbamos el grupo de mujeres a visitarlo donde él vive. Una vez no lo encontré y el tío dijo, como antes no existían los celulares, ¿verdad? Que cuando la gente salía se iba y no sabíamos, y el tío dijo que se fue a jugar pelota temprano. Era un sábado, dijo, se fue a jugar pelota, pero no se preocupen, va a venir, pero él nunca llegó y nos tuvimos que regresar. Pero así fue el trato. Yo trabajaba en Manhattan, en la Sexta Avenida y la 34, en una tienda de juguetes, y yo entraba a las 8 de la noche y salía, mi horario era a las 6 de la mañana, el turno de noche. Me doy cuenta que tiene un empleo allá en la ciudad, en el centro, y yo entraba a las 8 de la mañana, a las 7, 8 de la mañana a trabajar, ella salía a las 6 de la mañana, pues entraba a las 8 de la noche, el turno de la noche. Y lo que hace el amor, ¿verdad? Estar enamorado, pues yo venía de lejos e iba a la ciudad para verla y empezamos a tratarnos ese tiempo hasta que pues ella me dijo pues que quería también salir conmigo y empezamos a salir, ya que nadie nos controlaba el tiempo ni nos controlaba a nosotros. Cuando él me iba a buscar al trabajo, que yo salía supuestamente a las 6 de la mañana, pero ese día salí más temprano de lo costumbre. Cuando yo salí vi que no estaba él afuera de la tienda esperándome y yo me fui a tomar el transporte del tren. Y cuando estaba en el tren, dentro del vagón del tren, que ya venía hacia mi casa, el tren que va en sentido contrario, yo pude ver que él iba sentado en el otro tren, pero el otro tren que bajaba hacia Brooklyn y yo venía hacia Queens. Entonces yo dije, bueno, que vaya a buscarme, ya no me va a encontrar, porque en ese tiempo no había celulares, como decirle, ya salí. Y eso es lo que hace el amor, de madrugada irme a buscar y no encontrarme. Cuando ella se da cuenta que me interesa, pues me hace un poquito la vida más complicada para ver hasta dónde está el interés que uno pone. Y en cierta ocasión, yo entraba a las 8, fui por ella, le digo, vamos a desayunar cerca del trabajo. Yo estaba cerca del trabajo y me dice, está bien, vamos a desayunar. ¿Y qué pasa? Cuando yo voy a pagar, saco la cartera, la billetera o como se le llame, y resulta que yo no traía dinero. No traía ni para pagar siquiera para el tren. Y yo me sentí de lo más vil, de lo más bajo, no poderle pagar, por primera vez lucirme delante de ella, que le estaba invitando un desayuno. Y lo más hermoso es cuando se ama a uno desde el principio, o se quiere o se atrae, pues me dijo esa mañana, me dice, no te apures, yo trabajo, yo pago el desayuno esta primera vez. ¿Qué puedo decirle? Lo que él me atrajo de él en ese momento, que vivíamos en un mundo donde un grupo de jóvenes, no solamente con las que vivíamos, sino con las que en el mundo salíamos podamos decir a cumpleaños, que le decían parties, vamos a los parties, y yo me lo llevaba a él, y él se aislaba, se quedaba en un sitio que no se metía al ambiente, y solamente me estaba mirando como diciendo, ¿en qué momento nos vamos? Entonces, el trato hacia mí, a mí me llamaba la atención porque él no se relacionaba con otras mujeres, sino que él estaba puesto su mirada en mí. Entonces eso a mí me atraía bien, porque yo me sentía especial, si es que puedo decir, me sentía especial entre todas ellas, y a veces él solo como varón nos acompañaba y yo sabía que
bueno, ya éramos novios y que él estaba esperando que yo terminara para salir y el trato conmigo era muy caballeroso, podamos decir. A veces un poco fuerte porque le gustan las cosas estrictas, pero eso me atraía a mí porque yo veía que era un hombre responsable y que no era o más bien maduro, que no era un niño, sino que ya era un hombre maduro que yo podía confiar en él. Y eso es lo que me atrajo, su trato. Pues lo que me agradó de ella, simplemente la verdad, en este país, como todo inmigrante, pues llega un momento en que nos sentimos solos. Viene la soledad y ya con la experiencia de vivir en nuestro país también solo, porque desde los 14 años he sido responsable de mis actos. Estoy lejos de mis padres ya mucho tiempo. Y cuando veo, me pone interés, entonces yo no solamente la miro como una mujer que me puede ayudar, sino que también pone el empeño de hacerme feliz, de verme bien, que no me falte nada, que con respeto todo. Hasta ese momento marcamos nuestro respeto uno al otro. Eso es lo que me gustó. Pero lo más hermoso que les puedo decir es que cuando ella pone el interés en mí, ya veo que la forma de cómo tratarme no se asemeja hasta ese momento con ciertas personas que yo había tratado en el mundo sin conocer a Dios definitivamente. Alrededor de 24 años, teniendo ya 24 años y creyéndome ya capaz de no solamente de enamorarme, sino de poder hacer una relación a esa edad de 24 años, pues yo principalmente vengo y le digo a ella, ya que ella decidió irse del hogar del tío, rentar un apartamento para con las compañeras o las amigas, pero cuando nos llegamos a conocer, entonces vengo y le digo, ya que pues nosotros nos queremos, nos atraemos y ya tenemos este tiempo, yo creo que es esencial que es bueno que nosotros pues podamos compartir, porque si no nos decidimos ahora, no nos decidimos nunca. Yo tenía la edad aproximadamente de 19 y medio, algo así. No tenía ni los 20. Bueno, él me propuso que si queríamos vivir juntos. Y yo no lo pensé mucho, en verdad, porque ya teníamos un trato, ya teníamos... para mí ya era un largo tiempo, ¿no? De seguirnos, ya nos estábamos tratando y aparentemente ya nos conocíamos en el noviazgo. Todo bonito, todo precioso. Entonces dijo, ¿tú quieres vivir conmigo? ¿Quieres convivir? Y yo le dije, sí, vivamos juntos. Y él me dijo, pero necesitamos un apartamento porque no podemos vivir aquí donde tú vives con tus hermanas, tus primas y tus amigas, no podemos. Y le dije que sí. Y él se fue para su casa y yo saliendo por ahí preguntando, encontré un apartamento y cuando él vino a visitarme, entonces yo le dije, ya hay un apartamento, ¿tú quieres venir? Y él me dijo que sí. Y ese fue el momento en que nosotros decidimos ya aprender a vivir juntos. Cuando estamos ya juntos, y lo lógico es pues conocerse uno al otro, ya rentando un apartamento juntos, decidimos ya compartir juntos pues nuestra vida. Ya como pareja pues viene el fruto, pero decidimos nosotros tomar la decisión de si viene un fruto. Ya llevábamos meses, 7, 8 meses probablemente. Queda embarazada y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a casarnos, porque siempre pues eso es lo que tiene que unir una familia. Y no uno está por los hijos, pero si hay amor, es un fruto bien hermoso que Dios comparte con
con nosotros, esa bendición. Ahora lo entendemos, en aquel entonces pues no. Pero lo lógico era que yo le dijera que te quieres casar conmigo. Si estamos compartiendo juntos, pues vamos a casarnos. Y ella pues lo lógico pues es de que me esperara yo que me dijera sí o no. Pues ya estábamos juntos. ¿Qué más me podía decir? Yo estaba feliz con él, estaba pasando el proceso del embarazo, estaba mirando el cuidado de él en mí, que me cuidaba mucho. Pero eso del matrimonio, como que mi mente no estaba preparada para eso. Sinceramente no estaba preparada para eso, y cuando él me dijo que hay que casarnos, yo nomás lo quedé mirando. Yo no le dije que sí en ese instante, como muchas mujeres que se mira que brincan y todo eso y lloran. Yo no, yo solamente lo quedé mirando, porque yo dije, ya casarse ya es algo grande, y es una responsabilidad muy grande. Aún yo embarazada ya lo pensé 2 veces, dije no, y no le dije nada, sino hasta el siguiente día le dije, está bien, vamos a casarnos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Porque yo no tengo padre, no tengo madre en este país, no, tú tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es el camino que hay que seguir? Y decidimos hacerlo. Tomo la decisión de decirle que nos casemos. Cuando ella me dice que sí, aún sin la ayuda de nadie, pues decidimos casarnos, porque aún en la distancia pues resonaba esa voz de mi madre, que Dios la bendiga donde quiera que esté, de que cuando uno toca mujer es para casarse por toda la vida. Ese es el ejemplo que ellos me dieron, con el ejemplo. Aún en el mundo, pues eso resonaba en mi cabeza. De hecho, yo tengo familia que son cristianos. Y cuando ella me dice que sí, pues me da gozo, me da alegría. Sin conocer a nadie, nosotros investigamos cómo es que vamos a casarnos. Y yo lo tomo con ese gusto, aunque quizá ella no, porque ella como que no quería. Pero después me entero que ella no quería, porque ella podía mantenerse sola. Pero nosotros decidimos y vamos a la ciudad a pedir ese permiso para casarnos. Cuando nosotros ya nos pusimos de acuerdo en casarnos, fue una experiencia bonita, porque todo lo hemos aprendido los dos en el camino. Nadie nos ha guiado, todo lo hemos experimentado. Y nos fuimos a la oficina de City Hall. Íbamos tan nerviosos que creo que dañamos como 3 aplicaciones para llenarlo. Y él se equivocaba, porque él era el que estaba llenando la aplicación, y yo veía que su mano temblaba por llenar las aplicaciones. Y estuvimos ahí, y al fin pudimos entregar la aplicación, y nos dieron la cita en esa misma semana para irnos y casarnos. Y como en verdad nosotros vivíamos más rodeados de jóvenes, en ese momento, ¿quién podía ir de testigo? ¿Quién podía ir de testigo? No encontrábamos a nadie a nuestro alrededor, porque todos los jóvenes no eran responsables de su vida. Y lo que hicimos es buscar una vecina, y la vecina fue la testigo. No hubo celebración de la boda. Lo importante es que nosotros decidimos casarlo. No necesitamos una fiesta tan grande. Solamente fuimos a un restaurante, porque estaba lloviendo tanto ese día en ese restaurante, y comimos algo suave, y así fue nuestra celebración de nuestro registro civil. Lo importante era casarnos, y yo pienso que cumplir con un mandamiento del Señor. Y lo más lindo, que en el momento que uno se casa en el City Hall, para aquellos que han ido, la ceremonia no dura ni 10 minutos.
y lo hacen en inglés, que lo único que uno se viene a dar cuenta es cuando extienden el canasto para la propina, dice ya terminamos, ya te puedes ir, o sea que eso es tan rápido, pero es ya cumplimos un propósito en nuestras vidas. Hoy cuando nació la princesa, aquí el varón estaba tan emocionado por el bebé que venía en camino, y como en el sonograma no se dejó ver la criatura, entonces el varón tenía la ilusión de que fuera otro varón, y compramos toda la ropa de color azul y blanco, y cuando nació la criatura tuvimos que ponerle esa ropa porque no había otra opción. O sea que aquella princesa nosotros la vestimos de color azul y blanco hasta que se fue acabando la ropa y pudimos ya ponerle colores de niña. Era tanto la emoción que así actuamos, pero los caminos de Dios siempre he dicho que son perfectos, y en ese tiempo nosotros no conocíamos del Señor, pero yo siento que desde ahí Dios nos ha bendecido con esa princesa, porque esa niña actualmente ahora es una joven estudiosa, trabajadora, y delante de Dios estoy. Yo no puedo decir que me da problemas porque ha sabido dirigir su vida hasta aquí. El mes que ella nació es el mes que yo nací, y nos llevamos en fecha, o sea, en días, 3 días nada más. Entonces, cuando ella nació, sale del hospital, pasa un tiempito, como mes y medio, le iban a festejar su cumpleaños. Pero yo esperaba también de un cumpleaños. Cada vez que nos recordamos, nosotros nos reímos, porque son 3 días de diferencia de la fecha que nació la niña al cumpleaños de él. Y antes de yo ir al hospital ya estaba planeado el cumpleaños de él, por las amistades mías. Entonces cuando yo salí del hospital, al tercer día era su cumpleaños, lo preparamos todo, supuestamente era el cumpleaños de él, y todas las amistades trajeron regalos para la bebé, y a él solamente le dieron uno, y dijo, y no era mi cumpleaños, y todas las fotos eran con la bebé y con él estaba a un lado. Y desde ahí, ese día yo ni me di cuenta, yo me gocé con las amistades, todo, pero ya en la noche me dijo, me dieron un regalo. Y yo le dije, bueno, ya está la princesa y ya vino a ocupar tu lugar. Cuando él, ¿qué puedo decirle? Cuando yo decidí unirme a él, y yo dejé todas mis amistades, todas. Porque yo un día en la cocina estaba pensando, mis amistades me seguían llamando, diciendo, ya no vienes a las fiestas a nosotros, ya no vienes a los parties, ¿qué te pasa? Yo puse en mi mente y en mi corazón, no, tú ya tienes una hija, tú ya tienes un esposo, tú tienes que ser responsable y dejar ya todo. Ya no puedes andar con la niña, ya no puedes hacer lo que antes hacías. Y me enfoqué en mi casa, en mi hija, pero hay algo que empezó a cambiar, que yo había dejado todas mis amistades, ya no salía los sábados ni los domingos, me enfoqué en lo que es en lavar la ropa. Como saben, aquí en Nueva York tenemos que tomar un día para lavar nuestra ropa y la compra, pero el varón mío es cuando él decidió tener la libertad, porque parece que ya se había cansado de estar en la temporada de embarazo, estuvo conmigo, y cuando nació la niña como que él se sintió libre y él decidió salir y olvidarse que tiene una hija. Sí trabajaba, para qué mentir, era responsable de su trabajo, pero los fines de semana se olvidaba de que tiene hija, que tiene que lavar la ropa y todo eso, y eso a mí ya me empezó a molestar. Y aquí donde me ven sonriente, hay momentos que mi carácter sale y entonces ahí es que ya las cosas ya no se vean tan bonitas, y yo empecé a decirle, y no con palabras suaves, tampoco groseras, pero sí ya alzando mi carácter y diciéndole, ¿qué decides?
ir con tus amigos o qué haces, porque no podemos estar así. Sabemos que cuando uno se enamora, pues hay tiempo suficiente para los dos. Y no nos damos cuenta que cuando decidimos ya unirnos, viene una responsabilidad. Pero entonces cuando ella tiene a la bebé, yo como que me libero de esa cautividad que probablemente para muchos les quita esa libertad de seguir con los amigos, de salir con la gente que trata. Para entonces yo jugaba fútbol, soccer, con unos amigos. Pero cuando ella viene la bebé, yo digo, wow, me has quitado el tiempo. Ahora tengo esa libertad, ya nació la bebé, pues ya puedo volver otra vez con los amigos. Pero no me daba cuenta que estaba haciendo daño a ella, al hogar y a mi familia que estábamos empezando a tener. Cuando yo cambio esa actitud, no de irresponsabilidad, sino de ir dejando poco a poco lo que un día pues lo habíamos hablado, lo habíamos soñado. Cuando yo decido dejar a mi familia e irme los domingos y dejar las responsabilidades que conlleva en esta gran nación, muchas responsabilidades también, ya que se trabaja, pues yo trabajaba 6 días y el último día que era de descanso era para la familia y los quehaceres. Me iba a jugar con los amigos y dejaba a la familia aún con la responsabilidad sobre ella de hacer las compras, de lavar la ropa, de asear el hogar. Y ahí es donde ella cambia. Cuando yo cambio, eso fue el problema. Quizás por la inexperiencia, quizás porque nunca tuvimos un asesor cerca de nosotros, pero le puedo decir que eso fue que estaba rompiendo ya nuestro matrimonio. Ya hubo momentos en que él me alzaba la voz bien fuerte porque no le gustaba que yo le dijera, mira, que fui a hacer la compra. Dinero sí me daba, ¿para qué decir? Pero el dinero no lo hace todo. Él me daba el dinero para que fuera a hacer la compra, pero yo tenía que pedir taxi para la compra y con una niña y yo sí, sinceramente yo me molestaba y yo alzaba la voz. Nunca he usado palabras groseras, aunque no conocía del Señor, nunca lo he hecho, pero sí le alzaba la voz, yo le gritaba y eso a él le molestaba, porque supuestamente a los hombres hay que respetarlos. Pero si no te ayudan, hay momentos que la mujer también explota y eso es normal en los hogares, cuando no se conoce del Señor. Entonces hubo un momento que yo le dije, él me dijo que él se quería ir para México porque ya no quería vivir conmigo. Entonces, para no seguirnos lastimando más, yo le dije que se fuera. Yo misma le empaqué la maleta, yo mismo le puse la maleta, le puse sus cosas y le di el pasaporte y le dije, bueno, ¿te quieres ir? Adelante. Porque hay momentos que la mujer tiene que tomar decisiones, porque si no lo hacemos las mujeres, a veces los hombres no lo hacen. Y entonces nosotros vivimos en un hogar que en vez de estar bien, estamos cada día destruyéndonos. Ese fue el motivo y mi pensamiento en ese momento. Dije, bueno, si esto no va para bien, entonces no nos vamos a seguir lastimando, sino que él se vaya. Y adelante, y él, feliz de la vida, agarró su maleta y se fue. Cuando me dicen que tengo que dejar a los amigos, pues no lo entendía. Pues quién entiende después de una luna de miel y después viene una de hiel. Pero cuando ella me dice, no podemos seguir así, yo digo, bueno, aquí nadie nos forzó a estar juntos. Entonces, ella toma la decisión, como ella lo acaba de decir, me dice, cuando tú decidas, aquí está el pasaporte y aquí está una maleta.
Y yo decido, digo, ¿para qué seguir sufriendo si yo puedo ser feliz en mi país también? Y yo decido pues decido irme y llega un momento en que yo le digo, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir, a mí nadie me va a retener, no me puedes retener, no quieres que siga viendo a mis amigos, no quieres que yo salga, a mí no me va a retener ninguna mujer. Entonces, llegamos a la conclusión de que yo me voy, y decido alejarme de su vida, de la vida de ella. Y me voy al país, con una maleta, pero resulta que para poder llegar a donde yo iba, a mi casa, a mi lugar de origen, tenía que pasar forzosamente a la casa de sus padres. Y ellos me reciben bien porque no saben los problemas que estamos pasando. Ellos creyeron que yo voy de visita. Entonces ellos me reciben bien. Voy para según hacer mi vida ahí, dejando una familia aquí de por medio. Qué ironía de la vida, según ironía, pero yo creo que ya Dios estaba trabajando conmigo y con nosotros. Conozco a los padres de ella, me tratan bien, yo voy a la casa de mis padres y ellos me reciben bien. Pero resulta que con el paso de los años, pues, que me iba a olvidar, según yo que iba para olvidarme y hacer una vida diferente. Pues ya no es lo mismo, porque los amigos también cambian, todas las cosas cambian. Y cuando yo me doy cuenta, empiezo a extrañar ese calor, empiezo a extrañar esa bebé de brazos. Y entonces yo me alejaba. En casa de mami había o hay probablemente una piedra cerca del terreno grande, mirando rumbo a una montaña, y mirando así a la distancia todas las tardes, yo salía y me ponía en esa roca grande. A veces hasta me sentaba encima de esa roca y empezaba a meditar o a pensar en aquel tiempo. Digo, ¿para qué vine? Yo tengo mi familia, tengo ya una niña. Y yo dije que aquí me iba a ir mucho mejor, pero ¿qué mejor? Ya no era lo mismo. Habían cambiado todo. Y entonces, una de esas ocasiones, mi madre camina hacia mí y me dice, hijo, ¿qué tanto miras hacia el poniente y hacia ese lugar? Y yo simplemente me agachaba y yo pues dentro de mí añoraba a mi familia, que estaba bien lejos. Y pasa el tiempo y todas las tardes así trataba de caminar, de limpiar mi mente, y lo que creía que me iba a hacer feliz me estaba lastimando, y simplemente dije, bueno, si me estoy lastimando yo solo, cuando alguien me está esperando, o al menos creo que me puede abrir los brazos o las puertas. Y no pasa el tiempo, pasan como 15 días cuando máximo, y decido regresar porque de verdad que sí extrañaba aquí a mi esposa y a mi hija. Y es que ya Dios estaba trabajando conmigo para que yo verdaderamente, así como que me creía fuerte, porque fui educado militarmente por 4 años, rudo, brusco, debía de tratar a ella, en lugar de gritarla, en lugar de levantarle la voz y hacer los quehaceres de la casa, ayudarnos mutuamente, estaba aprendiendo que yo debía de bajar un poco el volumen de la voz, el volumen de la gritadera, que a veces en los matrimonios rompen también el ciclo del respeto. Yo sinceramente no digamos que me quedé llorando ni pensando que ya se fue, no, porque mi mente ocupaba
Siempre he tratado de trabajar fuera de la casa, porque en la casa también se trabaja, pero no se recibe pago económico. Trabajaba fuera de la casa. En ese momento yo ya tenía una niña, y esa niña yo la pasaba a dejar que me la cuidaran, y yo tenía que entrar en el trabajo entre las 8 y las 9 y salir a las 5 o las 6 de la tarde, y yo ya llegaba a mi casa cansada, a atender mi criatura, a cocinar, a dormirme. Sinceramente, yo no pensé que él se iba a regresar rápido, porque él ya había decidido irse y hacer su vida allá en México. Pero yo soy de esas personas que pienso que si no se puede vivir en paz, es mejor cortar y que haga su vida en otra parte. Ese ha sido mi pensamiento. Y un día yo trabajando, antes los teléfonos eran públicos, y alguien contestó ese teléfono y me dijeron, te llaman por teléfono. Y yo dejé mi área de trabajo y fui a contestar, y cuando yo fui a contestar era la voz de este hombre, y me dice, ya fui a buscar a la niña, ya estoy en el apartamento, te estoy esperando. Y yo solamente le dije, ¿cuándo llegaste? Y me dijo, hoy llegué. Y no es que brinqué de alegría, porque todavía no había habido la reconciliación, solamente me dijo, estoy aquí. Y en el tiempo que estuvo fuera no hubo una llamada, nada, porque antes no había la tecnología que ahora tenemos. Eso es lo que yo puedo decirle, que cuando él regresó, yo dije, bueno, ya regresó, continuemos, tratemos de llevarnos mejor, si es posible. Sucede que cuando yo llego al apartamento, pues no hay nadie, y yo decido directamente ir, porque la niña la cuidaba una babysitter, una señora que la cuidaba porque ella trabajaba, y lo primero que hago es ir a recoger a mi hija. Y como la señora me conocía, pues la niña me la entregó. Y yo le dije, mire, le hago a mi esposa al trabajo, le pasan la llamada y le digo, mira, estoy recogiendo a la hija. Cuando nosotros decidimos hacer cambios, hay que hacer los cambios aunque no nos gusten. En mi vida no ha habido tantos cambios, pero en él sí fue notable, porque inclusive cuando yo llegué del trabajo, él ya había cocinado, lo que normal no hacía. Ya había cocinado, y inclusive yo le dije que los vegetales no los había pelado, los había echado así en la sopa. Pero yo me dio gusto porque por fin había cocinado y ya había bañado a la niña, o sea que ya había habido, para empezar, ya había empezado a haber unos cambios, y él desde ese momento puedo decirlo, que él se acercó a la cocina. Siempre hemos estado de acuerdo, tuvimos 3 hijos, y desde ese momento él me empezó a ayudar más con la niña. Inclusive yo le di una responsabilidad, no es porque haya regresado y estoy feliz contigo, no, yo le di una responsabilidad, que si él me llevaba la ropa a laundry, es su deber, que él podía irse, porque no lo iba yo a encerrar completamente, él tenía libertad para salir, pero tenía que llegar a un horario en que teníamos que, como decirle, llegar a un horario en el tiempo que yo lo necesitaba. Inclusive él un día llevó la ropa a laundry y no lo fue a buscar, porque su responsabilidad era buscarle el bulto de ropa. Y el siguiente día él me dijo, quiero mi ropa. Y yo le dije, ¿tú dejaste la ropa, buscaste la ropa de laundry? Y me dijo, no. Le digo, tú esperarás que amanezca para que busques tu ropa. Él empezó a ver muchos cambios en él, ayudarme. Y yo lo digo como matrimonio actual. El hombre necesita dejar el machismo y acercarse a su esposa. Acercarse, por ejemplo, si ella se está bañando y él tiene que lavar los trastes, que lo haga. Si ella está atendiendo a los muchachos y
y él tiene que ayudar en esa área, hay que hacerlo. Eso es lo que empezó a cambiar en nuestra vida. Fueron los primeros pasos que empezaron a cambiar. Y la comunicación de decirle, no me gusta eso, por favor, hazlo así. Y que el hombre como mujer no se sienta mal porque nosotros estamos aprendiendo en el camino. Eso fue lo que empezó a ayudarnos a seguir adelante. Hasta ese punto, en ese momento nosotros no conocíamos del Señor. Tal vez habíamos oído, pero no lo practicábamos. Pasó algo en mi vida con mis hijos y que me hizo de una forma de acordarme de Dios. Estando en mi apartamento, vivíamos solos, solamente mi esposo y mis hijos, que en ese momento mis criaturas, una tenía como 6 meses o 7 meses y la otra tenía como 2 años. Estaba yo sola y tocaron la puerta y me dijeron, está cayendo agua en el basement. Y yo les abrí la puerta y al abrirles la puerta, 3 hombres entraron con violencia. Al abrir la puerta al instante me tiraron de un golpe al suelo y ellos traían pistolas y uno de ellos, yo estando en el suelo y abrazando a una de mis criaturas y la otra solamente acariciándola, me dijeron que me callara y que yo no gritara porque si yo gritaba me iban a matar, porque ellos querían llevarse las cosas que teníamos en la casa. Y yo lo único que recuerdo y en mi mente es la pistola, el hueco de la pistola que me estaba apuntando. Y yo en esos momentos, enfrente de mí había una televisión pequeñita. Y yo quedé mirando esa televisión y yo de corazón, porque en un momento difícil es cuando nosotros clamamos. Y yo clamé y le dije, no dije Señor, sino dije Dios. Dios, si tú me ayudas a salir de esto, yo te voy a servir. Esa fue mi promesa delante de Dios, pero lo hice de una forma que cada vez que recuerdo, yo digo, si siempre clamáramos así, ¿qué cosas Dios no haría? Dios me libró de ese momento. Se llevaron las cosas, pero no nos lastimaron. Pero ellos me dijeron que si yo llamaba a la policía y que ellos iban a volver. Pero yo, como siempre me he caracterizado como de un carácter valiente, llamé a la policía y la policía vino, como siempre, tomaron huellas y se fueron. Y al irse, entonces entró en mí un miedo, porque ellos me dijeron que no llamara a la policía. Y mi esposo empezó a trabajar, él trabajaba afuera, se iba por 2-3 días porque el trabajo de él requería. Y entonces cuando él se iba y llegaba la noche, a mí me entraba el miedo de quedarme sola y que esos hombres volvieran. Y yo empecé no a orar, sino yo en la cama yo decía, Dios, ayúdame, quítame este miedo, quítame y que yo pueda dormirme. Ese es un proceso que Dios empezó a tratar conmigo. Cuando esto sucede después de nuestra relación oscura, vienen esas etapas de querer reconciliarnos. Pues tratamos por nuestra manera, pero a nuestra manera todos sabemos que el matrimonio sin Cristo pues es complicado. Cuando yo me entero de esto, pues pido permiso, voy a la casa, ella la encuentro llorando diciendo lo que había pasado. La policía, lógicamente, trata de rastrear a esta gente que había amenazado y había entrado a robar a la casa.
Pero al final, como no se les miró la cara con pasamontañas, con el rostro cubierto, pues no lo reconoció y no se pudo hacer gran cosa. Pero pasa este ciclo y en lugar de separarnos, nos une más. Nos une más porque ya nos damos cuenta que ella necesita de mí y yo necesito de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ya Dios tratando, pasa un tiempo y nuestra relación pues todavía está tambaleándose. Pero yo dentro de mí sabía que solamente algo supremo, algo más allá de nuestras convicciones humanas, tenía necesidad de ese algo, de ese alguien que me pudiera ayudar a llevar bien mi matrimonio y a que las cosas pues pasen bien, que pasemos alegres. Pero cuando sucede este allanamiento de morada de ciertas personas no invitadas a nuestro hogar, sabemos que ya Dios tratando. Cuando sucede esta cosa, yo tomo la decisión de tomar mi tiempo, a darle más tiempo a mi familia. Entonces, caminando por cierto lugar donde hay mucha comunidad hispana, latina, agarro a mi familia al darles tiempo. Caminando, yo a lo lejos veo a dos jóvenes. En mi mente está que los cristianos pues tienen la verdad. Para entonces sí tenía la convicción de que los cristianos tenían la verdad, pero que yo no la practicaba porque el joven necesita practicar también lo que cree de Dios, porque el mundo eso no lo enseña, las calles no lo enseñan. Cuando yo voy a acompañar a mi familia a pasar un rato caminando, a la distancia, en una esquina de ciertas calles en el condado de Brooklyn, para eso entonces ya pasó lo del asalto de mi hogar, la violación de la privacidad de mi hogar, la amenaza de muerte para mi familia. Cuando yo veo a estos jóvenes a una cierta distancia, me doy cuenta que estos dos jóvenes están anunciando algo. Y dentro de mí me está diciendo que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces yo le digo, avanza. La jalé y le digo, avanza. Le digo, ven, vamos. Y yo me aceleré. De hecho, hasta la dejé. Y fui a esos jóvenes a preguntarles qué es lo que estaban haciendo. Pero ni les pregunté a la iglesia, simplemente fui y les dije, ¿qué hacen? ¿Dónde está su iglesia? Pero ya Dios tratando con nosotros. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, como yo no dormía bien, me estaba afectando mucho mi mente. E inclusive un día yo le dije a mi esposo que yo necesitaba ir a ver un psicólogo. En esos tiempos no había tanta información de los psicólogos, supuestamente que los psicólogos eran para los locos. Y él nada más me quedó mirando. Porque yo quería ir a ver un psicólogo, pero es porque yo, como no estaba durmiendo bien y el miedo que yo tenía hacía que yo no reaccionara bien en el día. Y era tanto el miedo que cuando él dijo, vamos a ir a la casa del Señor, cuando él vio esos jóvenes, yo no puedo decir que me acerqué a los jóvenes porque yo no me acerqué, pero él me dijo en la tarde, vamos a ir al templo y quiero que vengas. Y yo le dije, no, yo no quiero ir. Yo no quería ir a la casa del Señor. A veces por el testimonio de aquellos que nos rodean, porque nosotros cuando decimos somos cristianos tenemos que vivir como la palabra dice. Y yo dije que no, pero él me dijo, si tú no vas,
arregla a las niñas, que yo me voy a llevar a las niñas. Y en mi mente vino, dije, no, porque nosotros estamos viviendo un proceso de adaptación. Estamos tratando de que nuestro matrimonio marche bien, pero no estaba perfecto, no estaba bien. Y es que sin el Señor no hay nada bueno. Y entonces yo cambié a las niñas, y al cambiar a las niñas, yo dije, no, se las vaya a robar, se vaya a robar a mis hijas, yo me voy. Y puedo decirles que en ese día yo no tenía ropa apta para llegar a la casa de Dios. Y la única faldita que yo tenía, que era negra, me la puse y me vine con él. Y así es como nosotros llegamos a la casa de Dios. Y ese mismo día que yo llegué, yo acepté al Señor. Y hasta aquí la misericordia de Dios nos ha ayudado a mantenernos de pie. Y yo puedo decir que Dios sí sana, Dios sí restaura. Y no hay mejor psicólogo que nuestro Señor, porque Él es el que nos conoce y Él es el que sana nuestra mente, nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor y buscar en una congregación, estos jóvenes que yo les decía, cuando ellos me llevan, me buscan a casa, me llevo a mi familia, empezamos a vivir algo diferente, algo que nunca lo habíamos visto personalmente, mucho menos sentir. Vemos que nos toman en cuenta, vemos que somos especiales para ellos. Entonces, nosotros no dejamos de congregarnos, tratamos de serle fiel a Dios y a la iglesia y a los hermanos, a los santos, y Dios empieza a trabajar ya con algo diferente, de una vida pasada a algo bien especial, porque nosotros somos especiales delante de Dios. Nuestro matrimonio, de algo que había pasado a punto de romperse, a punto de separarse, viene Dios y nos restaura. Entonces empezamos a caminar juntos ya como familia. Llegamos a la casa del Señor y ahí después tomamos la decisión, la mejor decisión que las personas, hombre o mujer, pueden decidir: casarse delante de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pido licencia, pido permiso en la congregación en Nueva York para ausentarme un poco de tiempo y me dan el visto bueno. Voy y entonces le declaro a todos los cuatro vientos el amor que he sentido desde el principio que la vi en la casa del tío hasta esa fecha, y espero seguirlo sintiendo hasta que Dios lo permita. Cuando nosotros ya llegamos, ya no estamos congregando en los caminos del Señor, los pastores que actualmente nos pastoreaban nos preguntaron que si ya nos habíamos casado, y le dijimos que por el registro civil. Pero en nuestro país, en nuestros padres, hasta no vernos casar por la iglesia, eso es lo mejor que podemos darle a nuestros padres, porque ahí para ellos es paz, es alegría, es confianza. Y ya llegando a los caminos del Señor, sabemos que cuando estamos ya sirviendo al Señor, las cosas tienen que ponerse en orden. Al tiempo de Dios nos ha permitido estar aquí. Puedo decir que Dios ha sido más que bueno con nosotros. 32 años juntos, en medio de luchas y pruebas, pero siempre hay una solución. Hay una solución cuando el Señor nos guía, cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando nosotros podemos someternos a la palabra de Dios, porque ya sirviéndole al Señor, ya tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Porque un matrimonio, la palabra de Dios dice que hasta que la muerte nos separe, y eso tiene que ser así.
Tenemos que unirnos, tenemos que buscar del Señor para que el Señor sea el que nos dé la solución. Y puedo decir que con este varón todavía nos seguimos mirando a los ojos y a veces él se pone rojo todavía, porque yo le digo, mírame bien, y ese sentir todavía sigue palpitando. Salimos juntos y muchos nos conocen que nos vamos solitos por ahí a comer. Tomamos nuestro tiempo, no necesitamos suficiente dinero para ir a un restaurante del ojo, sino que nosotros salimos juntos, somos felices con un café, somos felices con un agua si es posible, pero en el Señor todo es posible. La gloria y la honra del Señor, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y al tiempo de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, y cada matrimonio que esté pasando alguna dificultad, piense, medite, qué es lo que nosotros buscamos cuando nos conocemos. El ardor que nace cuando la primera vez nos flechamos, dicen por ahí, pero es Dios. Tiene que ser desde el principio, tiene que ser el final. Yo le digo una cosa, la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, y aquí están hechas todas nuevas. Y esta es la mujer que Dios me dio. Esta es la mujer que ha caminado 32 años, joven, hermano, hermana, soltera, casado, casada. Al tiempo de Dios, si esperamos en Él cumple sus promesas con cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta aquí nos ayudó Jehová.